Algunas de las modas que estás a punto de ver no solo eran ridículas. Podían matarte. Y lo peor es que la gente lo hacía por voluntad propia. Quédate hasta el final, porque la número 1 es simplemente imposible de creer. En el pasado, la gente hizo cosas extremadamente raras para encajar. Desde usar ropa venenosa, hasta deformar su propio cuerpo. Y hoy vamos a ver las modas más absurdas que quedaron fuera de la parte 1. 10. Showpants, plataformas gigantes. En la Venecia del siglo XV, la elegancia no se medía por cómo caminabas, sino por si podías caminar. Las mujeres usaban unos zapatos llamados showpants, plataformas que podían alcanzar alturas absurdas, algunas de más de 50 centímetros. Cuanto más altos eran, mayor era el estatus social de quien los llevaba. Pero había un pequeño problema, eran prácticamente imposibles de usar. Muchas mujeres no podían mantenerse en pie por sí solas y necesitaban sirvientes o apoyarse en otras personas para moverse por la calle. Imagínalo por un segundo, caminar por una ciudad llena de canales, calles irregulares y humedad, sobre 2 columnas de madera. Caerse no solo era común, era peligroso. Aún así, la moda continuó durante años. Porque en ese momento, parecer importante era mucho más valioso que moverse con normalidad. 9. Mangas exageradas, siglo XIX. Hubo una época en la que las mangas no eran una parte de la ropa, eran prácticamente la prenda principal. Durante el siglo XIX, especialmente en la época victoriana, se popularizaron las mangas gigantes, infladas, desproporcionadas. Estas mangas podían ser tan grandes que dificultaban tareas básicas como sentarse, cruzar una puerta o simplemente moverse entre la gente. Ocupaban espacio, chocaban con todo, pero eso era precisamente lo que las hacía valiosas. Porque si llevabas algo tan incómodo, tan impráctico, significaba que no tenías que trabajar. Era una señal de riqueza. En otras palabras, cuanto menos útil era tu ropa, más alta era tu posición social. Una lógica completamente absurda, pero muy real. 8. Cuellos de lechuguilla. Si creías que vestirte elegante era incómodo hoy, espera a ver esto. Los cuellos de lechuguilla eran estructuras rígidas, grandes y circulares que rodeaban completamente el cuello. Parecían una especie de rueda de tela endurecida. No solo eran incómodos, eran limitantes. Girar la cabeza se volvía difícil, moverse con naturalidad era casi imposible, e incluso comer podía convertirse en un reto. Además, requerían un mantenimiento constante. Tenían que mantenerse perfectamente rígidos y limpios, lo que implicaba tiempo, dinero y esfuerzo. Pero claro, en esa época, cuanto más artificial y elaborado era tu aspecto, más refinado parecías. Aunque eso significara vivir con el cuello atrapado en una especie de jaula de tela. 7. Pies de loto, China. Esta es, sin duda, una de las prácticas más perturbadoras de la historia de la moda. Durante siglos en China, se consideraba que los pies pequeños eran extremadamente atractivos. Pero no pequeños de forma natural, pequeños a la fuerza. A las niñas, desde muy jóvenes, se les vendaban los pies con tanta presión que los huesos se rompían y se deformaban. El objetivo era impedir que crecieran, creando los llamados pies de loto. El proceso era doloroso, permanente y muchas veces dejaba secuelas de por vida. Caminar se volvía difícil, incluso insoportable. Y aún así, era una señal de belleza, de elegancia y de estatus. Una moda donde literalmente el dolor era el precio de ser aceptado. 6. Sombreros con animales muertos. En el siglo XIX, la moda dio un giro, bastante oscuro. Las mujeres comenzaron a usar sombreros decorados no solo con plumas, sino con animales enteros. Pájaros disecados, alas completas, incluso cuerpos enteros colocados sobre la cabeza como si fueran adornos. Cuanto más llamativo y exótico, mejor. El problema fue tan grande que la caza de aves se disparó. Algunas especies comenzaron a desaparecer simplemente por una tendencia estética. Todo por un accesorio. Todo por destacar. Es un recordatorio bastante claro de hasta dónde puede llegar la obsesión por la moda, incluso a costa de la naturaleza. 5. Belladona en los ojos. En el pasado,
tener pupilas grandes era considerado atractivo. Daba una apariencia más viva, más intensa. ¿La solución? Usar una sustancia extremadamente peligrosa, la belladona. Las mujeres se aplicaban gotas en los ojos para dilatar las pupilas. El efecto visual era inmediato, pero el precio era alto. Visión borrosa, mareos, y en casos extremos, ceguera permanente. Lo más inquietante es que sabían que era peligroso. Pero aún así lo hacían. Porque en ese momento, verse mejor por fuera, importaba más que conservar la vista. 4. Crinolinas gigantes. Las crinolinas eran estructuras enormes que se usaban debajo de las faldas para darles volumen. Y cuando decimos volumen, hablamos de tamaños exagerados. Estas faldas podían ocupar tanto espacio que dificultaban moverse en interiores, sentarse o incluso pasar por puertas. Pero el verdadero problema era otro, eran altamente inflamables. Bastaba una chispa, una vela o una chimenea cercana, y toda la estructura podía prenderse en segundos. Hubo numerosos accidentes, algunos mortales. Mujeres envueltas en llamas simplemente por llevar la moda del momento. Una vez más, la estética por encima de la seguridad. 3. Dientes limados. En diferentes culturas, modificar el cuerpo ha sido una forma de identidad. Pero algunas prácticas eran realmente extremas. Limarse los dientes hasta dejarlos puntiagudos era una de ellas. Sin anestesia, sin herramientas modernas, solo dolor. El proceso no solo era traumático, también podía causar infecciones graves. Pero en ese contexto, tener los dientes así era símbolo de belleza, de pertenencia, de estatus. Una vez más, lo que hoy nos parece extremo, en su momento era completamente normal. 2. Maquillaje radiactivo. A principios del siglo XX, la ciencia avanzaba rápidamente, pero no siempre con conocimiento completo de sus riesgos. El radio, un material radiactivo, se puso de moda. Literalmente. Se utilizaba en cremas, maquillaje e incluso productos de belleza. Prometía una piel más luminosa, más joven, y de hecho brillaba en la oscuridad. El problema era que también destruía el cuerpo desde dentro. Con el tiempo, comenzaron a aparecer enfermedades graves, daños irreversibles, pero para muchos ya era tarde. Una moda que no solo era ridícula, era mortal. 1. Venas pintadas en la piel. Y llegamos a una de las más extrañas de todas. Hubo una época en la que parecer pálido no era suficiente, había que exagerarlo. Algunas mujeres se pintaban venas en la piel, especialmente en el escote y los brazos, para dar la ilusión de una piel extremadamente fina y transparente. ¿Por qué? Porque eso indicaba que no trabajaban al sol, que pertenecían a una clase alta. En otras palabras, fingían parecer frágiles, casi enfermas, porque eso era atractivo. Es difícil de creer, pero en ese momento, cuanto más irreal parecía tu apariencia, más encajabas en el ideal de belleza. Y lo más inquietante de todo esto es que, probablemente, dentro de unos años, alguien mire nuestras modas actuales y piense exactamente lo mismo.